Acción. Llegamos a 5. Se ha requerido de mucha paciencia y de mucho cariño por parte del señor productor @Ternera Junior y del otro productor @Eric el Rojo, que hoy nos abandonó porque es un maldito godín del patriarcado. Pero bienvenidos. La verdad es que no pensé tener muchas ideas para este entonces. Yo tampoco. Así que llegar a este quinto programa me da bastante orgullo. Aún seguimos teniendo bastantes menos views que una persona que hace ruidos directamente en un micrófono. ¿Cómo se llama esa cosa, mi querido productor? ASMR, perro. El A. God, it looks so freaking good. ¿Qué significa? Es como acid reflux of algo, güey. Es cosa seria, sí. O sea, ellos tienen un promedio ya de 10,000 a 40,000 vistas. Pero bueno, les prometemos también que se viene contenido un poco más corto y que vamos a desarrollar algunos nuggets o algunas cosas para que ustedes puedan consumir los Crononautas, pero en diferentes presentaciones. Pero mientras llegamos a ese punto, les vamos a contar una historia que es fundamental en la música contemporánea y vamos a adelantarnos del último programa de la maestra Lupe Vélez. Nos vamos a adelantar unas muchas décadas hacia los 80s y 90s. La historia de hoy básicamente es relevante y quería yo contársela porque es sobre uno de los músicos más menospreciados de los 90s, como fue siempre en contra de la ola del grunge. Aunque era bastante grunge, no era grunge per se. Y sobre todo tiene canciones que la verdad es que cuando les diga cuáles son, ustedes se van a acordar y sabrán que los habrá marcado, ¿no? Antes de comenzar, recuerden que tenemos nuestro Patreon, patreon.com/clasemedieros. También si no es que ya está arriba la forma o el video de cómo inscribirse. Con una cooperación desde $3 podemos hacer maravillas con ese dinero y les agradeceremos muchísimo su contribución. Pero si no tienen dinero porque todavía trabajan para esos jefes que dicen pero te diviertes mucho en tu trabajo, güey, y tienes clientes muy padres, Ay, ajá. les podemos aceptar también que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Escuelas Nacional de Clase Medieros. Ahí, con que le den al suscribir y a la campanita, van a ver que esto se va a poner bastante bueno. Estoy muy orgulloso de los 114 suscriptores que ya tenemos. La verdad es que se los agradezco a todos ustedes, pero compártanos, pídanle a sus familiares que se inscriban, pídanle a sus amigos, a todos los que se les ocurran, que vengan y se suscriban con nosotros. También recuerden que si llegamos a los 1000 suscritos, el productor y yo nos vamos a hacer un tatuaje. Él probablemente se vaya a hacer el logo de aquí. Un símbolo de, no sé, ¿no? Y yo obviamente me voy a hacer el logo de Monterrey, del PAN, güey. No, yo me iba a hacer el de... Prefiero 1000 veces traer eso ahí. Mientras escribo este guión, ya saben que a mí me gusta escuchar música mientras escribo el guión. Estoy escuchando el XO y el Figure 8 de este maravilloso músico de los 90s. Y obviamente ya está arriba la lista de reproducción de Spotify del programa, donde hay una selección bastante curada y bastante chingona de las canciones que les vamos recomendando en nuestros diferentes espacios. La relevancia de tener a este personaje en los Crononautas tiene dos fundamentos. La primera es una historia de cómo no tratar los problemas mentales te puede llevar a usar un huipil verde mientras haces un programa en línea. Pero la otra cosa es que él es el mejor representante de cómo los 80s nos dieron en la madre.
Y no solo musicalmente, y no solo artísticamente o culturalmente, sino también esta estúpida idea que nos vendieron de que tú vas a poder ser todo lo que quieras, hijo. Si quieres ser un barrendero, sé el mejor barrendero del mundo. Esas pendejadas que nos dijeron cuando éramos niños y que cuando creces te das cuenta de que no es cierto. O que no es necesariamente cierto como tal, ¿no? Entonces, es importante esta historia porque además, ¿cómo construyes música honesta y directa cuando en el mundo están los Pearl Jam, los Nirvana, los Soundgarden, y que además no necesariamente concuerdas y estás conectado con ellos, aunque sea la misma época? El día de hoy les vamos a presentar la historia del maestro Stephen Paul Smith, mejor conocido como Elliott Smith. Un aplauso, por favor. Crononautas. Make up a song, it's gonna sound like how you feel, whether you want to shout at the devil or whatever you want to do. You miss me, misery. It's so surreal that I couldn't even get nervous. Hoy, Elliott Smith. 1969 es un año raro. No tiene la relevancia que tenía el turbulento 68, pero le compite bastante cerca. Las cosas cambiaron tanto, o esa era la impresión que daba. En algún punto, pareciera que la gente se había rendido de pelear, y que realmente lo que querían era bailar. ¡Vamos a bailar! Algo que está perro, que toda la gente grita, El espíritu de bailar y seguir la lucha política se empezaba a enfocar en la contracultura, que acercaba a los jóvenes con la música y las drogas y el desmadre. Y Woodstock sucedería en ese año, y ese festival hecho en un área protegida de Nueva York sería uno de los elementos de la música contemporánea más significativos, tanto que Jimi Hendrix, Santana, Joan Baez tocarían en ese festival, entre otros muchos. Las protestas en Washington por la guerra de Vietnam juntaron cerca de 250,000 personas, y a estas protestas siguieron un montón de protestas que tenían que ver con el reclamo del proceso de selección que se estaba dando en el gobierno, o de reclutamiento, que era o vas a la guerra o vas a la guerra. Los Beatles en ese año, en 1969, grababan su último disco en el mismo lugar en conjunto, el que se llamaría el Abbey Road. Después hicieron un par de discos más, o varios discos más, pero estos los harían en diferentes sesiones y en diferentes momentos. Esta vez también fue cuando decidieron que eran ya demasiado populares para tocar en vivo, y que, no sé si ustedes sepan esto, pero dato curioso de los crononautas, los Beatles deciden dejar de tocar en vivo en 1969, básicamente porque ya estaban hasta la madre de los gritos y que no se escuchaba la música que tocaban. ¡Ay, no mames! ¡No mames! Pobrecitos. Les iba tan bien que decidieron dejar de hacerlo. Pero bueno. O sea, ¿no fue Yoko Ono? No fue Yoko Ono. No. Yoko lo único que hizo fue demostrar que no eran amigos. Eso es todo lo que hizo Yoko. Pero aún así, decidieron hacer un último concierto de improviso en el techo de Apple Records en Inglaterra, y ahí es donde dieron ese legendario último concierto en Inglaterra. No recuerdo la última vez que estuvimos juntos. Fue el año pasado en ese estúpido especial musical. And a one, and a two, and a three. Pom, pom, pom. Baby on board, how I'm adored. That sign on my car's window. Oigan, aquí está el hombre mosca. Oiga. También al mismo tiempo, Charles Manson estaba en Estados Unidos, en California para ser específico, escribiendo la palabra Helter Skelter en la pared mientras asesinaba, bueno, él no, su grupo, porque él nunca asesinó a nadie, su grupo asesinaba a Sharon Tate y a su bebé, esposa del entonces célebre, ahora muy incélebre, Roman Polanski. El mismo año,
ARPA, que es el Advanced Research Projects Agency, logra contactar las primeras 2 computadoras desde UCLA hasta Stanford, lo que daría la base a lo que ahora se conocería como el Internet. ¡Oh, my God! ¡Wow! En la música era tanto o más loco que el año en sí mismo. En el número 1 de Billboard estaban The Archies con Sugar Sugar. Para quienes no sepan quiénes son los Archies, número 1, mal por ustedes. Ok, boomer. Número 2, es una de las primeras bandas virtuales existentes en el mundo. The Archies literalmente era la banda dirigida por Archie Torombolo, Verónica y Betty. Para quienes no lo saben. Originalmente la canción era de Jeff Barry y Andy Kim y ellos la promocionaban, pero la canción como tal es cantada por The Archies. Son los primeros gorilas, son los gorilas hipster, nada más para quienes tengan la duda por ahí. También grupos de funk y de música más disco empezaban su ascenso, como Sly Stone y con Everyday People, y otros como Elvis, que ya estaban en las últimas, publicaban Suspicious Minds. Hablando de ahogados, chiste para Elvis. ¿Le entendiste? Sí, le entendí. Ese año también se murió Brian Jones, guitarrista de los Rolling Stones, que como ya hemos dicho en este programa, hemos hablado mucho de Brian Jones en este programa y en otros programas, ya murió por accidente, ahogado en una mansión, en lo que solía ser la mansión o la granja del autor de Winnie the Pooh. Al mismo tiempo que todo esto pasaba, la humanidad ponía el primer pie sobre la luna. También aquí el representante en México del capítulo de QAnon no considera que pasó. Neil Armstrong y Buzz Aldrin pondrían su pie sobre la superficie lunar el 21 de julio de ese mismo año, solo unos días antes del nacimiento de Elliott Smith, que seguro hubiera amado contar la historia de que él fue un residuo pedroso que vino desde el Apolo 11. Los padres de Smith se conocen jóvenes y mientras su padre atendía a la escuela de medicina en la Universidad de Nebraska, su mamá era maestra de escuela. Del cómo se conocieron se habla poco, pero se sabe que el nacimiento de Steven no fue necesariamente planeado. Su relación duraría poco y se divorciarían a los 6 meses del nacimiento de Elliott, y llevando a Elliott a Omaha a vivir con su madre, mientras su padre se iría a vivir a Texas. ¿Qué tiene de bueno la tonta Texas? Su infancia también es un tema bastante escabroso porque es una mezcla de tortura y descubrimiento. Por un lado, es esta la época de descubrimiento musical de Elliott Smith y es cuando empieza a tocar el piano, empieza a componer canciones, empieza a acercarse también a la guitarra, una guitarra que le había regalado su padre. Algunos biógrafos sostendrían que el centro de toda esta situación era que él empezaba a utilizar la música como una especie de reserva o de protección, porque al poco tiempo de separarse de su papá, su mamá decide casarse con Charlie Welch. Charlie Welch, que era un vendedor de seguros, era, por decirlo menos, una persona complicada. Los años más conflictivos de Smith, que son estos cuando pasas entre la pubertad y la adolescencia, se dice que fue abusado sexualmente, abusado verbalmente y abusado físicamente. Nunca se pudo comprobar per se qué cosas supieron. Obviamente Charlie Welch negó todo lo que se le acusaba, pero lo que sí se puede saber es que antes de morir, spoiler alert, Elliott Smith decide fundar una organización que ayudara a niños que venían de hogares con abuso físico, sexual y mental. Jennifer Shiva, su última pareja, cuenta que en varias ocasiones, en un estado de ebriedad bastante alto, Smith le contaba que su padrastro había tenido actitudes bastante abusivas con él, por decirlo menos, ¿no? ¡Cerdo miserable! ¡Cerdo miserable! Aunque esto no se le puede confirmar, la realidad es que mucha de la música y muchas de las formas en las que Elliott se comportaba tenían que ver precisamente con esta sensación que nunca trató.
Sin embargo, ya cuando la situación era insostenible, él decide mudarse a Portland con su papá, que ya era psiquiatra. Y se lleva con él la guitarra que le había regalado. Ahí comienza a experimentar con ella y al poco tiempo se vuelve uno de los canales junto con el piano y el clarinete de mayor expresión para Smith. La gente comúnmente se pregunta por qué decidió cambiarse el nombre de Steve o Steven a Elliot. Algunos biógrafos dicen o sostienen que tiene que ver con no tener un nombre tan Joe, Common Joe o Regular Joe, ¿no? Que era como tratar de tener un nombre más y sacarse del montón. ¡Ulala, señor Francis! Sí, cómo no. Otras personas dicen que tiene que ver directamente con crear como un personaje o una persona o alguien que pudiera sobresalir dentro de sus compañeros. Otros dicen que simplemente le gustaba mucho el nombre porque vivía en la calle Elliot en Portland y obviamente dice, bueno, pues era un nombre que tenía ahí. Fuera o no fuera la referencia, la realidad es que no le gustaba usar el nombre Steven Smith o Steve Smith y empezó a pedir que lo llamaran Elliot. Capítulo 2. Elliot con 2 T's. Quien entienda esta referencia de Elliot con 2 T's se va a ganar un premio del productor, probablemente una foto de alguna de sus partes. Patas también, puede ser que les mande patas. A su llegada a Oregon y la cercanía de esta ciudad que tiene con alguno de los núcleos más importantes de música como serían San Francisco y Seattle de los 90s, pusieron a Elliot en una situación muy muy creativa. Según S.R. Shute, autor de Sweet Adeline, que es una de las biografías que salió poco tiempo después de que se suicidara, sus primeras 2 bandas en Lincoln High, que era la preparatoria a la que asistía, era Stranger Than Fiction y los Murder Crows. Además de tocar el clarinete en la banda de escuela, lo que sería el similar a la estudiantina en la Universidad Motolinía, muy cerca de este portentoso estudio que por cierto, para que no se espanten, porque van a decir, ¿y los libros? Estamos remodelando el estudio, entonces tuvimos que salir a este bonito estudio en la Condesa, así parece como Condechón, ¿no? Bueno, entonces, otro momento fundamental para este momento es el encuentro que tuvo Elliot Smith con una de las grabadoras 4 canales. Aquí hay que hacer un paréntesis. Las grabadoras de 4 canales son la forma en la que las compañías de tecnología lograron llevar el estudio de grabación que originalmente hubiera sido útil con muchísima maquinaria a llevarlo a la casa. Y la intención primordial de las grabadoras de 4 canales estaba en poder grabar programas de radio, música y diferentes cosas. Eran tan populares en aquella época que incluso estas grabadoras se podían encontrar, así como se encontraban las videograbadoras o como se encontraban otro tipo de cosas en diferentes casas. Lo interesante de esto es que con esta multitracker, Smith fue capaz de grabar todos los instrumentos y ahí empezó una de sus cualidades básicas dentro del manejo de su música. A él le gustaba grabar prácticamente todos los instrumentos y era un músico que le gustaba tener control durante todo el proceso. Este aparato también, como ustedes saben, tiene una implicación muy importante en la música y vamos a dedicarle en próximos Crononautas un poco más de tiempo, pero el multitracker pues es también el causante de la música de The Beatles, de The Rolling Stones y de Pink Floyd. Hay una parte de las muchas historias sui generis del autor que vale la pena rescatar, y es que saliendo de la preparatoria decidió cursar la universidad prácticamente de corrido y prácticamente sin tener una participación fuerte en la escena musical de Oregon o de Portland. Fue en esa época que decidiría unirse al Hampshire College y ahí decide estudiar filosofía y ciencia política. Okay. Porque aparentemente desde esa época el señor quería ser un pinche vagabundo y terminó siendo un vagabundo, ahorita verán por qué. Quería echar no, literalmente diría al poco tiempo que decidió estudiar esas carreras porque quería ver cómo, o sea, le gustaban, pero quería probarse cómo podía aguantar 4 años haciendo algo que no le gustaba. Un poco así como el productor con su último trabajo que dijo, voy a ver cuánto aguanto haciendo algo que me caga las bolas, ¿no?
Y la otra cosa que es interesante de la universidad es que le gustaban los temas en sí, pero lo veía como, como su única oportunidad de realmente poder tener acceso a una educación. Y pensemos que en el fondo, en este mundo, pues tener educación universitaria es un privilegio, sobre todo en Estados Unidos, con los costos que tiene. Pero ustedes, amigos, amigas, amigues, ¿qué pensarían que lo llevaría a estudiar una carrera universitaria? La falsa concepción de progreso y cultura del esfuerzo. La falsa notoriedad del logro en el mundo capitalista que nos ha hecho que... No, una novia. Ay, no mames, no mames. Con la que, por cierto, terminó antes de entrar a la universidad. Entonces, bueno, ¿qué sí le quedó de la universidad aparte de un título completamente inservible como el que el productor y yo cargamos? Le quedó que ahí conoció a sus amigos Neil Gost y Tony Lash, que eventualmente formarían parte del grupo Hitmeister. Pero lo que es importante de esta época de Elliott Smith es que es una época donde ya empezaba la experimentación con cierto tipo de drogas, sobre todo con cierto tipo de barbitúricos de uso psiquiátrico, pero en realidad lo suyo era el chupe, chela y whisky, como todo buen politólogo, como todo buen antropólogo, como todo buen filósofo. Y es entonces cuando se deciden mover de la universidad otra vez de regreso a Portland, a Oregon, y en 1987, con Neil Gost, empieza a generar unas pequeñas banditas, ¿no? Su primera bandita fue Swimming Jesus, que es un gran nombre para una banda, ¿no? Después de tener a Swimming Jesus y de participar abiertamente en diferentes grupos, deciden invitar a Tony Lash, que ya conocía a Smith, y deciden armar la nueva banda. Para entonces solo les hacía falta un bajista, porque tanto Gost como Elliott Smith eran los guitarristas y Lash era baterista. De hecho, era baterista de una banda local que se llamaba La Roma de Nerón, o Nero's Rome. Es ahí cuando entra Brant Peterson, y el 14 de febrero de 1992, en el X-Ray Café de Portland, Oregon, Hitmeister haría su debut. Los primeros dos discos de Hitmeister, Dead Air y Cop and Speeder, publicados entre el 91 y el 93, los establecieron con una banda relativamente seria en el circuito de música entre Portland, Seattle y San Francisco. El tipo de música que decía que tocaban era una especie como de gay, era hard gay porn, no, porn, anal porn, hardcore gay rock, little Brazilian, una eternidad más tarde, Japanese, exactamente, Pai, exactamente. No le gustó el tipo. En realidad no era que fuera un grupo temático, lo que pasa es que tanto Neil como Elliott eran los compositores centrales, y entonces mientras Neil se concentraba en sus relaciones personales, a Elliott le gustaba platicar sobre sus emociones. Entonces eran una gran mezcla que en realidad tuvo un resultado moderadamente bueno. De hecho, para el tercer disco, Virgin Records, que en esa época estaba a la casa de cualquier tipo de acto o de música que pudiera contrarrestar el éxito que estaba teniendo Geffen Records con Nirvana, entonces además de tener a Hitmeister, tenían a Garbage y a los Smashing Pumpkins. Entonces en realidad Virgin Records los firma, y Smith ya empezaba a sentir esta como incomodidad de estar generando música que no lo completaba, sobre todo que no tenía como esta representatividad de lo que él quería. En ese entonces se pelean con Peterson, con el bajista, con Brant Peterson, porque decían que era inmamable, que básicamente el güey se ponía pedo y hacía mamadas. ¡Rico! Pues suena lógico para la época, pero como sí se estaban tomando muy en serio, deciden correr a Peterson, traen a Sam Coomes y graban a Sam Coomes
Coombs. No Combs. Con doble O, no con U. Rico. Los estoy viendo. Bueno, Sam Coombs graba el último disco que sería el Mix City Sons, y tal como Lennon y McCartney con los Beatles, el disco salió básicamente de puras composiciones de God y Smith. Para cuando el disco estuvo terminado, la banda ya se había disuelto. Virgin engañosamente ya sabía y ya tenía en mente que Elliott Smith, ahorita van a ver, pero Elliott Smith, mientras estaba entre la grabación del disco con Hitmeister, hizo 2 discos solistas. Entonces Virgin ya sabía que Smith eventualmente se iba a hacer solista, y los hizo firmar un contrato en donde, si la banda se disolvía, Virgin tenía derecho a decidir quién de los miembros del grupo debía de seguir con la responsabilidad del contrato. Es decir, si se disuelve la banda y te vas de solista, tu disco de solista tiene que salir con nosotros. ¡Ah, chingada! Ahora sí me saliste más cabrón que bonito. Y en ese sentido, lo único que hicieron fue dejar que se separaran y hacer el contrato válido solo para Elliott Smith. A Neil Gust lo abrieron, cosa que hizo que se confrontaran brutalmente, y evidentemente fue un momento que tardó muchos años en una herida que tardó mucho tiempo en sanar. Fuera el caso o no de si había una intención detrás de Virgin de solo firmar a Elliott Smith, la realidad es que Hitmeister se separó después de la breve gira de promoción, y aquí empezó a pasar algo muy, muy Elliott Smith. Empezó a tener la paranoia de que Virgin Records lo estaba persiguiendo para robarle sus canciones, y empezó a tener esta noción de que Virgin solo lo quería engañar. De hecho, años después se diría que Smith varias veces le pidió a Virgin que le rescindiera el contrato y que lo dejara libre, que él grabaría en donde pudiera y como pudiera. Obviamente Virgin no hizo caso, y fue hasta que DreamWorks compró ese contrato que pudo hacer algo. Años después, más o menos pudieron restablecer las relaciones, tanto que incluso Smith le propuso unos meses antes de morir a Neil Gust grabar otro disco de Hitmeister. El problema es que pues se le cruzó un cuchillo, ¿no?, en el camino. Entonces, solo pudieron grabar una canción, y Neil Gust siguió con su grupo The Twos y siguió avanzando en su vida. Por ejemplo, con Sam Coombs mantuvo una relación porque se volvió el bajista de su banda de solista, y con Lash tuvo algunos encuentros, platicaron y fueron relativamente amigos durante un tiempo. Aquí hay una parte que es muy importante que ustedes sepan. Para este entonces, Elliott Smith ya era básicamente una persona conocida dentro de la música independiente norteamericana, y mucha gente que lo rodeaba decía que todo el tiempo se la pasaba diciendo: me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. La vi con otra paloma. Me voy a matar. Me voy a matar. Este es mi último. Me voy a matar. Entonces, el problema con esto es que empezó a sentar un precedente de que era una persona bastante inestable, lo cual se iba sumando a que ya no nada más bebía alcohol, sino empezaba a meterse en asuntos un poco más pesados. Es cocaína. Pero antes de continuar, vamos a tomar un descanso. Vamos a ver qué bonitas empresas pagaron los libros de investigación de esta semana. Wikipedia. Pero mientras, les recuerdo que si nos quieren apoyar, visiten nuestro Patreon, patreon.com/en-clasemedieros, desde 3 hasta $400,000, lo que ustedes quieran, lo que sea su voluntad. Acuérdense que la alimentación de estas bestias no es gratuita, y si no, pues por lo menos métanse a YouTube, Escuela Nacional de Clasemedieros, ahí está todo nuestro contenido, y suscríbanse para que lleguemos a los 1000 suscriptores, y el doctor, productor y jefe de esta producción,
¿cuántas veces puedo decir producción en una frase? Se tatúe la cara del perro Guarumo, mientras yo voy a tatuarme la cara de Alfonso de Nigris, ¿no? De Chespirito. Para que así ya viejo como estaba de... Chespirito, en esa foto, en esa célebre foto que dicen qué pasó con Steven Tyler, que eran Steven Tyler, que era obviamente Florinda Mesa, Steven Tyler, no me acuerdo, ahorita la busco, pero bueno, y el productor obviamente la va a poner porque es un maestrazo. Vamos con nuestros patrocinadores y regresamos. Intermedio, clase mediero. Güey, ¿cuál es tu fantasía sexual más deseada que no has cumplido? Que no he cumplido 33 vírgenes de una de cada uno de los continentes. No mames. No suman las matemáticas, pero... Fucking mint. Nada más cierto que lo dicho por esos grandes artistas del siglo XXI, mejor conocidos como RBD. Sé muy bien que soy un amigo más entre el montón, que solo soy un fan de corazón, que no te para de soñar cada día más. Pero también que entre la multitud alguna vez pudiera ver la luz sobre mi piel para reconocer al amor más fiel. Y esos son nuestros fans. Personas únicas e irrepetibles, con personalidades y formas de mostrar su amor muy distintas. Seres que cada segundo, momento, palabra que publicamos, están ahí y nos regalan un like, nos comparten, nos guardan. Son ellos los que mantienen el bote clase mediero andando, y con ello, ¿por qué no?, nuestras drogas, vicios y maleficios. Así que hoy, con la boca llena de orgullo, queremos agradecer a todas estas personas que cada publicación nos invitan a promocionarnos, nos invitan a seguir adelante, a hacer que nuestros sueños sigan creciendo. Gracias, de todo corazón, muchas gracias, porque sin su amorosa respuesta nos sentiríamos muy solos y la Escuela Nacional de Clase Medieros no sería nada. Los amamos, en verdad los amamos mucho. Güey, ¿qué tiene de malo que me gusten las patas? Fin del intermedio. Capítulo 3. Solía ser alguien que conocía. Hasta ahora, la música y talento de Elliott Smith se había concentrado en su banda Hitmiser. Pero ya fuera por el desempleo o la curiosidad, comenzó a trabajar por su cuenta en canciones en un tono completamente distinto al que tenía con la banda. Imaginen que para 1999 el grunge ya había muerto, pero el new metal y otros subgéneros del new metal hardcore dominaban la música, ¿no? Y era también la época donde Britney Spears y Christina Aguilera se peleaban por el título de la princesa del pop. Ganó Christina. ¿Neta me lo juras? ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! Mientras más brillante, más estridente y más bonita fuera la música, mejor. Mientras este señor, con la cara completamente desgarbada, mal vestido y maloliente, se dedicaba a hablar de él con su guitarra y su depresión. Pero para entender cómo llegó a este punto hay que echarnos unos cuantos años atrás. En 1994, en la mera cúspide del grunge, cuando el maestro Kurt Cobain dijo: yo ya no aguanto ni a Courtney Love, ni a MTV, ni a nadie, ahí se ven. El hardcore y la música que estaba haciendo Hitmiser estaba en su máximo éxito. Mientras tal cosa sucedía, Elliott Smith tenía un montón de grabaciones que había hecho en un multitrack a la disquera llamada Cavity Search Records. Quienes no sepan qué es Cavity Search, es básicamente búsqueda en cavidades o búsqueda anal, ¿no? Para que vean el nivel de disqueras que había en esa época. Smith pensó que elegirían un par de las canciones y que harían un sencillo de 7 pulgadas, pero al dueño de la disquera le gustó tanto que le dijo: ¿sabes qué? Vamos a publicar
todas las canciones. Es entonces que Roman Candle, el primer disco en solista de Elliott Smith, ve la luz el 14 de julio de 1994. Los 9 tracks fueron considerados como una derivación, prácticamente copia a calca del folk norteamericano, y que iba muy en contra, o que estaba muy en contraflujo de lo que se estaba haciendo en la música en esa época, que era sumamente eléctrica, sumamente ruidosa y sumamente agresiva, ¿no? Sin mucho ruido y con participación de varios compañeros de Hitmiser. De hecho, el disco en la portada tiene a Neil Ghost atrás de Elliott Smith. Fue considerado como es un buen ejercicio, es un buen inicio, y para Elliott Smith era la oportunidad de dejar salir canciones que de otra manera no hubieran podido entrar a los discos de Hitmiser. Un año después, Killing Broke Stars, otro sello independiente, publica un disco homónimo, aunque con un sonido mucho más refinado, mejor hecho, con más tiempo. Seguía siendo un disco sumamente acústico. Sin embargo, también comenzaba a empezar a tener este tema de ay, me gusta meterme esto, ay, me gusta inyectarme esta otra cosa, ay, es que todo se siente mejor si tienes 3 clonazepanes encima, etc. Y en esa época, recuerden que la prensa estaba sobre todos los músicos sucios o los músicos agresivos de la época, y sospechaban a la menor provocación. Casi en todos los casos tuvieron razón de que eran unos malditos heroinómanos, pero en los pocos casos que no tuvieron razón, bueno, este no es un caso en el que no tuvieran razón, sí tuvieron razón, pero lo que es interesante es que en ese momento no necesariamente era el caso, ¿no? Lo que hacía Elliott Smith muy bien era contar historias o contar canciones a partir de los sentimientos que representaban esas drogas para él. Claro. Y lo que es interesante de este punto, y esa es una clave básica para entender a Elliott Smith, es que lo que lo hacía un compositor exitoso, bueno, positivo, chingón, no era la capacidad de contar su vida, sino de simular cosas de su vida. Y eso es algo que hizo todo el tiempo. Cuando lo entrevistaban, siempre negaba cosas, daba diferentes versiones del mismo hecho, cosa que obviamente a los periodistas les caía en la punta de cualquiera que fuera su genital. La realidad es que nunca fue muy abierto con respecto a su uso de drogas ilegales, siempre habló mucho de los tratamientos psicotrópicos, pero justo este disco, Elliott Smith, es el que empieza a llamar la atención de un público más amplio, tanto que Needle in the Hay, que es una canción que viene en este disco, es utilizada en The Royal Tenenbaums en 2001, y aquí este es el primer ejemplo de que sí conocen la música de Elliott Smith, nomás no la habían visto, no se habían dado cuenta. Es ese momento donde uno de los hijos Tenenbaum se suicida o intenta suicidarse, se corta las venas, e intenta morirse, ¿no? Lo interesante de esto es que Wes Anderson decide usar esa canción porque para 2001 el consumo de drogas de Elliott Smith estaba tan alto que le había prometido que iba a hacer una versión acústica de una canción de los Beatles, creo que de Hey You, pero ni siquiera se acordó. O sea, básicamente le dijo, sí, yo la hago, no lo hizo, y Wes Anderson dijo, bueno, ¿me prestas esa canción? Sí. Vaya para allá, llévesela. Por cierto, vean The Royal Tenenbaums, es una gran película. Entre el rompimiento con Hitmiser y el comienzo de la popularidad de su carrera como solitario, nace su tercer disco, que es el Either Or. Producido por Bob Schaff, que es también uno de los productores más importantes del grunge, es el primer disco que realmente procura mostrar al Elliott Smith más músico completo, profesional, y empieza a incluir otros instrumentos, ¿no? Y lo que está interesante es que, aunque no tenía una participación absoluta como en los otros discos donde todo el tiempo estaba haciendo las cosas, aquí prácticamente grabó todo, pero permitió que hubiera otros músicos participando, sobre todo en la mezcla y en el desarrollo de las canciones. El disco se llama Either Or por la publicación de Søren Kierkegaard, el filósofo danés, en donde
yo no lo entiendo. ¿Para qué me hago pendejo y para qué les cuento? No, sí, yo lo leí, creo. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Lo que sí les puedo decir es que la realidad de la intención de llamar el disco de esa manera tenía que ver con cómo el personaje central de los libros busca encontrar dentro del arte y de la expresión estética una versión no hedonista de esta, y nunca lo encuentra, y que termina con la conclusión de que por sí mismo el arte es hedonista y es egomaníaco y tiene otras cosas. Eso es lo que yo entendí. Si ustedes tienen otra versión, por favor háganosla llegar, a @Felipe Calderón. Ahí ustedes pongan sus opiniones, van a encontrar todo. Pero lo que es interesante es que se vuelve más metafórico, se vuelve más poético y empieza a trabajar con figuras mucho más inquietantes, cosas más distintas. Fue este disco, el Either Or, el que generó, el que llamó la atención de Gus Van Sant, el director de cine, y que decidió usar un par de tracks para la película Good Will Hunting de el maestro Batfleck con Matt Damon. Además, compondría una canción original para el soundtrack llamada Miss Misery, que sería nominada a un Oscar. De hecho, Elliott Smith participó en esa entrega de los Oscars. Y a que no adivinas con qué canción perdió, perro. ¿Contra quién? ¿Contra quién perdió? A una de Michael Jackson. Una de Madonna. Una de Metallica. No. Esta cantante es la hija pródiga de Canadá. ¿Avril Lavigne? No. Más hija pródiga de Canadá todavía que Avril Lavigne. ¿Cristina Aguilera? Esa es gringa, más gringa que mis huevos. Me doy. Celine Dion, perro. My Heart Will Go On le ganó la mugrosa canción, asquerosa versión de My Heart Will Go On. Le ganó al maestro. Por eso se suicidó. Cuando se pregunten por qué se murió Elliott Smith, imagínate perder con ese pedazo de boñiga musical que estaba allá. Oh. Para ese entonces, Smith ya era un hombre conocido en la escena musical y DreamWorks decide comprar el contrato de Virgin y quedarse con Smith. Esta relación probaría que el momento no era correcto. Siguieron 2 discos más, el XO y el célebre Figure 8. Otra vez producido por Sharp, XO mostraría madurez y solidez en las composiciones, pero también a un Smith cada vez más temeroso y cerrado. Quienes lo conocían y estaban a su alrededor en esta época saben que fue el momento en donde todo comenzó a cambiar rotundamente para él. Mientras el disco fue relativamente exitoso, su consumo de drogas, incluida la heroína, era bastante alto. Mientras daba más conciertos, aparecía en SNL, en Letterman, con Conan O'Brien, la gente comenzaba a notar que se comportaba de forma errática. Niña, ven conmigo. Ven. No. Ven Anda drogado, no anda drogado. Te muerdo. Anda drogado. No ando drogado. Si anda drogado, güey. No mames, Juan. A ver, bebe la cara. Neta, güey, no mames. Di por Dios. Por Dios. Otra vez. Juan, no mames, ¿cuántas veces tengo que decir? Con una basta, güey, no necesitas más o grabar, güey, más. Ven. A ver. Anda drogado. Anda drogado, ¿no? Ando drogado, mija. Con ando drogado no te me acerques, es cierto, mija. Tienes toda la razón, papá. Hazle caso, mija. Nunca te acerques con antes drogado, porque no sabes lo que yo traigo por dentro, mija. Sí, ya ves. Para el Figure 8, mi disco favorito, del 2000, su comportamiento era todavía más extraño. Grabado parcialmente en los Abbey Road Studios en Inglaterra, Figure 8 es un tributo a la música que influyó a Smith, con un poco de The Beatles, un poco de folk, un poco de los Rolling Stones, un poco de instrumentación mucho más compleja. Era uno de sus discos más complejos, maduros y sobre todo era uno de los discos más alegres que tenía. Irónicamente, cuando peor estaba, su música sonaba más alegre, más brillante y más bonita. También producido por Sharp, el disco fue un intento por mostrar que ya estaba maduro y en forma. La realidad es que en el fondo se estaba yendo a la mierda.
Y lo que la presión y la paranoia de estar en la disquera le estaba generando muchos problemas mentales, además de que tenía muchos problemas personales, más el consumo de droga, que ya lo tenía completamente roto. DreamWorks, como cualquier disquera, intentaba mostrar la otra cara de Smith. Entonces, cuando tú ves los videos, por ejemplo, de Son of Sam, que es el video de uno de los sencillos del Figure Eight, lo ves limpio, con traje, actuando y todo. O cuando salía en la tele salía como completamente bien vestido, pero la realidad es que la gente que estaba alrededor de él decía que cada vez era más descuidado, cada vez dormía menos, cada vez se dedicaba más a pasar la noche en vela metiéndose pendejadas y todo, ¿no? Entonces, la realidad es que el actuar errático y la incapacidad de ligar ideas lo hizo todavía más evidente, ¿no? En la gira del Figure Eight le fue muy mal y DreamWorks dijo, ¿sabes qué? Paremos esto y métete a grabar otro disco. El problema con eso es que a Smith le empezó a parecer muy raro que la disquera estuviera tan obsesionada con que grabara más canciones. Entonces lo que empezó a pensar, así como con Virgin, con DreamWorks empezó a pensar que estos güeyes querían robarle la música. De hecho, llegó a decir que varios de ellos se habían metido a su casa a robarle la computadora donde tenía sus canciones o donde tenía las maquetas que había hecho. Como era loca. Uy, gonorrea, van a robar, marica, van a robar. Y sobre todo que querían desaparecerlo para quedarse con los derechos de sus canciones. Fue entonces que decidió básicamente dejar de confiar en la gente y tomaba medidas como súper extrañas para poder trabajar. Por ejemplo, si alguien le daba una aventona al estudio, le decía, ¿sabes qué? Déjame aquí, que era 1 kilómetro antes de donde estaba el estudio, y se iba caminando por los senderos y trataba siempre de utilizar un camino diferente, perdiéndose porque pues, obviamente iba hasta el huevo de cosas, entonces pues evidentemente no sabía ni dónde estaba, ¿no? O lo mismo de regreso, ¿no? O cambiaba las chapas varias veces al mes para tener logrando que varias veces se quedara fuera de su casa porque no tenía la llave correcta, ¿no? Esta actitud además venía acompañada de un alto consumo de alcohol y de drogas que estaban todo el tiempo con él, ¿no? Rob Schaap, que inició como productor otra vez de este último disco, asegura que Elliot, con el Elliot que trabajaba en esa época, estaba completamente fuera de sí, era una persona completamente distinta. Aunque completó algunas canciones, al poco tiempo Smith abandonó el proyecto y demandó que DreamWorks le devolviera su independencia musical. Fue aquí donde John Bryan tomó la producción del disco y logró que Smith terminara algunas maquetas. Sin embargo, la relación no duró mucho y Smith huyó. Al poco tiempo, DreamWorks le dio una última oportunidad y Smith hizo lo que sabía hacer mejor: esconderse en una casa y grabar prácticamente sin ayuda de nadie. En el periodo entre 2000 y 2003, Smith dio pocos conciertos y muchos de ellos fueron considerados como de las peores actuaciones del rock de la época. Aunque él nunca no le gustaba leer las críticas, se enteraba de lo que la gente opinaba de él y obviamente lo hacía sentir bastante incómodo, ¿no? De estos años se habla mucho, y la convención en general entre biógrafos y personas interesadas en su vida es que era cuando tocó más fondo, era cuando era incapaz de completar ideas, incluso se le olvidaban sus canciones. Hay videos en YouTube que si lo buscan sale él tocando y no puede completar las canciones. Entonces la gente le ayudaba y le gritaba y trataba como de impulsarlo, pero pues la realidad es que él no estaba en condiciones óptimas, ¿no? De pronto la cosa cambió. Smith se metió a un tratamiento que se conoce como el rewiring. Una teoría o una técnica que consistía en inyectarle soluciones salinas para cambiar la forma en la que su cerebro procesaba los químicos y las drogas. Aparentemente funcionó y a los pocos meses ya estaba de vuelta, incluso dejando de beber para su cumpleaños 34 en agosto 6 del 2003. Durante esos meses, además de algunas presentaciones en donde Smith trató de volverse y de mostrarse mucho más estable, su creatividad también se vio desembocada, tanto que durante esos meses tomó la computadora Apple de su novia Jennifer Shiva y entró en su época California, ¿cómo le había puesto California? No era California Dreaming, pero era California algo, donde estaba haciendo muchos ruidos, estaba experimentando con Pro Tools, con otros softwares para hacer música electrónica.
Durante esos meses, y en espera de saber qué iba a hacer DreamWorks con su último disco, que fue From Basement to the Hill, Smith se dedicó a experimentar y sobre todo empezó también a ayudar a la banda de su novia Jennifer Shiva, que era Happy Endings, para producir su primer sencillo. En octubre 20, después de una pelea con Jennifer, ella se metió a bañar y escuchó un grito desde la sala. Al salir encontró a Smith de pie con un cuchillo en el pecho. Intentó sacar el cuchillo y llamar a una ambulancia. Elliott Smith moriría 20 minutos después en un hospital en California. Acompañado del evento, Elliott dejaría una nota diciendo "I'm so sorry, love. Elliott, God forgive me", en un post-it. Capítulo 4. El cielo te adora. Algo que está muy presente en todos los documentos, artículos y biografías de Smith es que constantemente se quería suicidar. Amigos y cercanos aseguran que muchas veces tenían que acompañar al músico durante toda la noche para evitar que lo hiciera. Algo así como cuando uno agarra la peda porque está triste porque la morra que quiere o el morro que quiere no lo pela y pues nada más te dedicas a poner canciones acá adoloridas hasta las 7 de la mañana. Pero esto era porque se quería suicidar y les daba miedo dejarlo solo. Si bien no se puede hablar de intentos per se, se puede decir que entre 2000 y 2002 tuvo una actitud completamente autodestructiva, fumando cerca de $1,500 de heroína y crack al día. ¡Damn! Esta pulsión lo acompañó durante los últimos años y al ser cuestionado por personas externas siempre lo negaba. Y era esta parte donde siempre se escondía dentro de este personaje o de esta máscara que había creado del hombre sufrido, de la persona sufrida que no tenía o no hacía las cosas, ¿no? Pero habría que realmente analizar la situación para entender lo que pasó con Steve Elliott Smith y lo que podría realmente implicar su muerte. Hay varias teorías, evidentemente, como siempre, en este programa les venimos manejando la teoría varia. Teoría número 1. Una de las más recurrentes entre fans y aficionados al crimen real es que pudo haber muerto asesinado por un dealer al que le debía dinero. Ello implicaría que esta persona estuvo en casa de Smith durante toda la pelea, desde la mañana, y que esperó a que Shiva saliera del cuarto para hacerlo, cosa que no es muy común en la gente que cobra dinero para las drogas, o sea, se echan a los dos, punto, ¿no? En la autopsia, hecha por un experto a los pocos meses por un cardiólogo, se sostiene que Smith tendría algunos rasguños en los brazos como si se hubiera defendido de un ataque. Esta teoría se desechó básicamente porque no encontraron drogas que no fueran de prescripción en su cuerpo, ni siquiera alcohol. Y Jennifer, aunque no declaró, inmediatamente después reconoció al poco tiempo al ser cuestionada por la policía que sí hubo manoteo y que sí sostuvo las manos de Elliott Smith cuando se estaban peleando. Teoría número 2. Su relación con Jennifer Shiva no era tan idílica como se pensaba. Mucha gente decía en esa época que la relación lo había sacado del mugrero donde estaba. Pero en realidad, gente que estaba cerca dice que Jennifer era una persona bastante problemática y evidentemente, bueno, estamos hablando de Elliott Smith que salía a la calle con una colcha como esta a caminar y a cantar. Entonces, bueno, pues ustedes dicen, ¿no? O sea, ¿qué tipo de pareja estábamos hablando, no? Se sabe que era bastante problemática y que cuando estaba produciendo el sencillo de los Happy Endings había muchísima tensión porque Jennifer estaba justo en medio de su pareja y su grupo, ¿no? Y querían hacerlo funcionar, pero era muy errático el accionar de Elliott Smith. De repente les decía que las cosas eran maravillosas y que estaban súper chingones. Y luego cuando tocaban otra cosa decían, no, eso no va a funcionar ni siquiera para limpiarme la cola. Entonces, pues el grupo no sabía específicamente cómo hacerlo. Jennifer se negó, de hecho, a hablar inmediatamente después con la policía o cuando pasaron los eventos, y solo lo hizo en presencia de su abogado. El reporte de las heridas muestra que ambas, tanto la del pecho como la que está cercana al estómago, fueron hechas sin dudas. Algo poco común entre los suicidas, que usualmente dudan y muestran rasgos de movimiento poco directo. Aquí la autopsia a la que tuvimos acceso, afortunadamente, muestra cómo las puñaladas fueron hechas a través de la ropa y de manera contundente. Es decir, si tú te estás suicidando y te quieres clavar algo, es muy complicado que te atrevas a clavártelo tan directamente y sobre todo que lo vayas a hacer de manera tan compleja, ¿no?
Sin embargo, Shiva, al poco tiempo de la muerte de Smith, demandaría a la familia que se quedó con su legado artístico, bajo el argumento de que él le había prometido el bienestar por el resto de su vida, además de ser ella su manager durante sus últimos años. El argumento fue desechado por las cortes en California porque básicamente Shiva no tenía la licencia para ser manager, entonces no era una manager oficial, entonces por lo tanto no se le podía argumentar que se le debía dinero y por lo tanto no pudo ganar ni siquiera una parte de este dinero. Lo que le falta a esta versión en realidad es un móvil, ¿no? Un motivo, una motivación para matarlo, aparte de que la haya desesperado hasta los huevos. Aunque bien pudo haber sido un arranque de ira por parte de ella y de ser considerada como una persona conflictiva, Jennifer nunca mostró ser por completo agresiva o perder el control de sí misma. Incluso después tuvo otras relaciones con otros músicos famosos, entre ellos Rivers Cuomo de Weezer, y aunque fue una relación tormentosa, la referencia usualmente es que era difícil pero no era violenta, ¿no? El no tener este móvil, digamos, y el no haber ganado nada, y además tuvo que abandonar Happy Endings porque la gente se metía a la página de Happy Endings a insultarla y a decirle que ella había asesinado a Elliot, deja la situación como de pérdida prácticamente para ella, lo cual se tardó muchísimos años en superar y ahora ejerce como actriz y consultora y hace otras cosas, pero en realidad, o sea, no hay un motivo, ella nunca obtuvo ningún beneficio económico, aunque peleó por él, tampoco hay una boda así de último minuto que sacó con este señor, o sea, como que si hubiera tenido el motivo de quedarse con el dinero de Elliot Smith, lo habría hecho, creo yo, no estoy diciendo que esa sea la manera, pero lo hubiera hecho un poquito más inteligente. La teoría 3, que es la teoría comúnmente aceptada, es que efectivamente Elliot entró en un momento de desesperación y en una de estas curvas que tiene las personas que se tratan con medicamentos psiquiátricos, se clavó un cuchillo en el pecho y ante el dolor y para acabar más rápido con su sufrimiento decidió volver a hacerse una incisión, que fue la segunda incisión que se hizo en la parte de abajo. ¡Qué fuerte, carnal, qué fuerte! La realidad es que es difícil saber por qué o de qué manera reaccionó Elliot, pero lo que sí se sabe y todo el mundo era testigo era de lo difícil que era para él pensar sobre su pasado. Elliot Smith tenía en su cabeza dos cosas primordialmente: todo el abuso que había sufrido por su padrastro y que nunca lo pudo tratar directamente, cosas que lo habían ayudado con sus pensamientos, con el abuso que nunca realmente pudo procesar. Otro punto importante fue lo culpable que siempre se sintió por haber dejado a su mamá con su padrastro. Es decir, él tuvo una oportunidad de irse y ella en realidad nunca pudo salir hasta años después. Aunque no es común, personas con depresión crónica, clínica y abuso de sustancias desarrollan una especie como de disasociación Bravo, lo hiciste muy bien. de sí mismos, de su cuerpo y de su propia personalidad, ¿no? Entonces su mente y sus emociones se encapsulan en un lado y el cuerpo queda en otro lado. Por eso se dejan de cuidar, por eso se pueden cortar, porque dejan de sentir de algún modo las cosas. En este sentido, pierden el sentido de supervivencia y aunque no haya una confirmación concreta, médica, científica de una o de otra, las probabilidades, y aunque las probabilidades son menos del 1%, hay una posibilidad muy alta de que simplemente se haya puesto el cuchillo contra la pared y se haya acuchillado a sí mismo. ¡Dios bendito! Si quieren revisar más datos sobre el caso, hay una página que yo utilicé para ver los reportes forenses y toda la parte de analítica que se llama justiceforelliotsmith.com .wordpress para que le echen un ojo. Ahí hay varias teorías. Poco se sabe hasta ahorita de qué es lo que realmente pasó. Hay un grupo grande que piensa que fue Jennifer, hay un grupo grande que piensa que fue un dealer y muy poca gente cree que realmente se haya suicidado. Lo que sí es interesante, queridos crononautas, es que en toda la investigación que hicimos hay muy pocos indicios de que haya recibido algún tipo de atención médica fuera de la atención que le daba su padre. Es decir, su padre, siendo psiquiatra y fisiatra, le pudo haber dado algún tipo de atención, algún tipo de medicamentos, pero en realidad nunca tuvo ayuda profesional. Y esta parte, como ustedes saben, es muy importante, ¿no? Podemos asumir que la parte del abuso es cierta por la organización que iba a armar con Jennifer. Podemos asumir también que haya tenido una pulsión de suicidio bastante alta y una depresión bastante grande, pero la realidad es que
es extremadamente probable que se haya suicidado. La forma es rara, sí, en efecto, pero a diferencia de otros casos como el de Kurt Cobain, que tiene ciertos datos muy específicos que son muy raros, por ejemplo, que la puerta estaba cerrada desde afuera, u otras cosas, hacen pensar que en este caso, por lo menos, salvo que la misma Jennifer le haya clavado el cuchillo 2 veces, es muy difícil pensar que haya pasado. Y para entender muy bien mi esquema principal de investigación, échense Heaven Adores You, que es el documental que se hizo para festejar, creo, pues no son, sí, son 15 años ya de muerte del maestro Elliott Smith. Espero les haya gustado este capítulo. Es uno de mis músicos favoritos, así que me dio mucho gusto. Estamos ya en el 5º Crononautas y estamos muy orgullosos, así que un aplauso. Y como recomendación, evidentemente les voy a recomendar un disco de Elliott Smith, el Figure 8, que fue su penúltimo disco, grabado en mitad Abbey Road, mitad Estados Unidos. Chéquenlo, es un discazazazazazazazo. Además la portada es bastante icónica, es él en una pared en Los Ángeles que tiene unas como grecas, que de hecho ese mural se ha conservado durante los últimos casi 20 años, precisamente porque ya es como el memorial de Elliott Smith en Estados Unidos. Entonces échenle un ojo a Figure 8, es un gran disco, y si no, pues échense The Royal Tenenbaums del maestro Wes Anderson, donde aparece Needle in a Hay, que es una de las canciones más chingonas de Elliott Smith. Espero hayan disfrutado este Crononauta 5 y bueno, ya saben, se los repito todo el tiempo, pero ahora tenemos una razón diferente. Les voy a pedir, les voy a suplicar, si quieren hago un momento Marco Antonio Regil en el Teletón de mi mamá la trataba mal. Dónenos, patrocínennos, tipéennos, aunque sea para que el joven productor tenga su acceso al ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Priv? Al Priv de Ari Gameplays. Al Priv de Ari Gameplays, o yo a un par de OnlyFans que ya les eché ojo. Todos de cultura y de arte, nada que no se pueda publicar. Entonces ya saben, está el patreon.com /en_clasemedieros. Ese es el Patreon para que donen desde 3 hasta los $, que quieran. Hay algunas ventajas y vamos a ir construyendo más ventajas. Y si no, es tan sencillo como meterse a YouTube, poner Escuela Nacional de Clasemedieros y decir suscribo, y además le dan a la campanita para que todo el ciclo de la monetización se llene. Si llegamos a los 1000 suscriptores, ya saben, acá el joven Ternera Jr. se va a tatuar una imagen del subcomandante Marcos, y yo me voy a tatuar la cara del padre Maciel. Todavía estoy dudoso de cuál cara, si antes o después del orgasmo. Si quieren encontrarnos, estamos en @loscrononautaspodcast, @en_clasemedieros, @Ternera Jr., Don Nadie Reco, y cualquier duda, pregunta, aseveración o aseguración, por favor, échenos un grito. Yo soy Don Nadie y ha sido un verdadero honor estar con ustedes el día de hoy. Pasen una muy buena semana. Bye bye. Crononautas.